En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al tema que tiene como título Definición de pecado. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1851. Recordemos, queridos amigos, que este número del Catecismo da un paso muy importante. Una cosa es que definamos el pecado desde un esfuerzo filosófico, desde un esfuerzo teológico, pero el Catecismo es muy práctico. Es una ayuda, es un subsidio práctico para que podamos entender qué es lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir. En este número 1851 se nos remite a los textos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tenemos una verdadera escuela para entender el pecado. La pasión, muerte y resurrección es el escenario donde se refleja perfectamente qué es el pecado y qué es la misericordia. Esto es muy interesante, porque la Iglesia le da muchísima importancia al relato de la pasión. Es más, las Escrituras nos cuentan los expertos que lo primero que fue escrito de los evangelios fue la pasión de Jesucristo. Y es muy fácil apreciar en la lectura del evangelio, cuando se habla de la pasión, que hay muchísimos detalles en la narración de la pasión de Jesucristo que de otros eventos alrededor de la vida de Jesús narrados en los 4 evangelios. De hecho, la primitiva comunidad cristiana, siglo I, siglo II, siglo III, cayó en cuenta de que en el relato de la pasión, muerte y resurrección tenían todo lo que necesitaban. La pasión de Jesús es un escenario en donde todos nos podemos ver, tenemos parte en ese misterio de pecado que ocurrió en la pasión de Jesús. Por eso, queridos amigos, dice el Catecismo en el número 1851, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de sus discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Este es un número maravilloso que nos presenta el Catecismo. Y nos está aquí diciendo los tipos de pecado que se dieron en la pasión de Jesucristo. Ahora que acabamos de celebrar la Semana Santa, esto está muy cercano a cada uno de nosotros. Y fíjese, los pecados que se vieron en la pasión: violencia, incredulidad, rechazo, burlas, debilidad, traición, negación, abandono.
No sé si en algún momento ustedes habían tenido la oportunidad de ver de esta manera la pasión de Jesús. Y si no, vamos a verlo en detalle. Primer pecado en la pasión de Cristo, el abandono. Era la hora cumbre del Señor y todos salieron corriendo, dejándolo solo. Nosotros definimos la vida cristiana como un seguimiento de Jesucristo, eso lo hemos dicho siempre. ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Jesús. Y para entender qué es el pecado, hay que entender que la primera clave es el abandono del Señor. Ser cristiano es seguir a Jesús. No seguir a Jesús es abandonarlo. Cuando nos dejamos de su mano, todo se desencadena. Cuando dejamos de poner los ojos en Él, nos empezamos a hundir, tal y como le pasó a Pedro en el lago de Galilea. Señor, me hundo. Es toda una enseñanza este abandono. Cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ahí es cuando dejamos de ser discípulos, cuando dejamos de seguirle. Por tanto, queridos amigos, aquel pecado colectivo de los apóstoles de abandonar a Jesús es una forma de definir lo que es el pecado. Abandono. En el fondo, cuando dejamos de seguir a Jesús, dejándolo solo, somos nosotros los que nos quedamos solos. Porque Él no me necesita. Yo soy quien lo necesito. Hay un momento en la Sagrada Escritura cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, se rebelaba, y entonces dice la Sagrada Escritura, entonces Yahvé los abandonó a sus solas fuerzas. El mayor castigo que podemos recibir es quedarnos solos, porque no hemos querido ir con el Señor y nos quedamos solos, porque lo hemos rechazado y nos quedamos solos, sin fuerzas. Y el resultado de quedarse solos sin el Señor es inevitable: me hundo. Marcos 14, 44, 52. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús les dijo: ¿cómo contra un salteador habéis salido a prenderme como con espadas y palos? Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Este es uno de esos pasajes en la Sagrada Escritura que llama muchísimo la atención, ¿no? Los escrituristas siempre se han preguntado quién era ese joven que iba con el lienzo, ¿no? Por eso quizás preguntarse sea lo de menos. Posiblemente haya una intencionalidad teológica en esta figura. Cuando huimos del Señor, nos quedamos desnudos. Ser discípulo de Cristo, ser hijo de Dios,
es estar cubierto por su manto, cubierto por su gracia, cubierto por su presencia. Su gracia nos sostiene y nos protege. Pero cuando huimos de Él, vamos desnudos, vamos sin vergüenza. Pero aquí sucedió algo muy interesante. Como dice el Salmo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. También en el Evangelio de San Marcos 22:31 lo encontramos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hubo allí entre los discípulos una dispersión, una huida. Dejaron solo a Jesús, menos una persona, su madre, María. Ella fue la que permaneció fiel. Ella no se dispersó. Ella sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Esto impresiona mucho, ¿no? Mucho, mucho. Porque en 2000 años de historia, en 2000 años de historia de la Iglesia, en que la fidelidad al seguimiento de Jesús, podríamos ver que en un momento de la historia solo había una persona siguiendo a Jesús, su madre, la única que permaneció fiel. Una. Imagínense ustedes hoy día que la gente dice, no, que todos están acabando con la iglesia, que ahora todo el mundo es protestante. Eso es mentira. Y no hay que asustarse. En un momento de la historia, en 2000 años, solo hubo una persona que creyó, María. ¿De qué nos asustamos? Y al lado de María, después hubo uno, un joven llamado Juan, que estaba agarrado de la mano de María, y por eso estaba ahí. Fue María la que lo rescató de su infidelidad, de su miedo, de su temor. Aunque Juan también había salido corriendo del huerto de los olivos, María lo trajo nuevamente. Y en ese Juan estamos representados todos. Todos los que queremos seguir a Jesús, pero que en un momento de nuestra historia salimos corriendo. Es María la que, agarrados de nuestra mano, nos llevará a Jesús. En esa inseguridad de nuestra vida, María será la que nos lleve a Jesús. Por eso hay que tomarnos de su mano. Por eso es María, la que no tiene pecado, la discípula fiel, la que no salió corriendo, y yo de su mano estaré al lado de Jesús. Segundo pecado en la pasión de Cristo, la traición. La traición es toda una escuela que nos enseña en qué consiste el pecado. Lucas 22, 47, 48. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba él primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como dice el Salmo 41:9, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Este pecado consiste en una amistad traicionada. Y la gravedad del pecado está realmente más en quién lo hace que lo que hace. En la teología moral de la Iglesia Católica
Siempre se ha considerado este pecado así. Si una persona que no tiene formación cristiana hace una determinada barbaridad, es responsable, pero la responsabilidad estará aminorada porque no conoce. En la teología moral también, en la Iglesia Católica, se habla de la gravedad especial del pecado. Por ejemplo, de las almas consagradas, la gravedad del pecado cuando es cometido por un sacerdote, por un obispo, por un religioso. Sus pecados tienen una gravedad especial porque conocen. Y también a cada uno de nosotros, los bautizados, se nos pone una gravedad especial al faltar a la amistad con el Señor. Y esto tiene una especial gravedad, el pecado de todo bautizado. Porque has conocido a Jesús y le has fallado y le has traicionado. Cuando Jesús hablaba con los apóstoles y les contaba todo y les enseñaba todo, Judas estaba ahí, entre ellos. Jesús no separó a Judas para hablar con los otros 11, no. Judas estaba ahí, comió con él, escuchó todo, administró. Es decir, Judas fue un privilegiado de la presencia de Jesús, como cada uno de nosotros. Somos privilegiados por el bautismo de ser de Jesús. El Señor nos ha tratado, nos ha mimado, nos ha recibido, se ha entregado, nos ha abierto las puertas del cielo. Eso lo hemos aprendido en la catequesis desde niños. El Señor ha puesto personas a nuestro alrededor para que nos eduquen cristianamente. El Señor ha puesto los santos para que veamos su vida y para que veamos su testimonio. Por esto nuestro pecado tiene una gravedad especial, nuestra traición tiene una gravedad especial, porque el Señor ha puesto en nosotros su confianza, su cariño, y nosotros le hemos traicionado. Tercer pecado de la pasión de Cristo, la negación. Juan 18, 12, 27. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera le dice a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo a ti en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Este texto del Evangelio es tan interesante y tan importante que en la misma Jerusalén hay un templo preciosísimo, uno de los lugares que a mí en lo personal más me encantan de la Tierra Santa. Se llama San Pedro en Galicanto, el lugar donde cantó el gallo. Es donde quedaba la cárcel donde el Jueves Santo fue Jesús apresado y en el hueco donde lo metieron. Pedro quería seguir a Jesús. Pedro quería estar donde estaba Jesús. Después de salir corriendo en el huerto de los olivos, Pedro se la pensó mejor. Y él se buscó la manera de cómo entrar en ese bendito patio donde estaba Jesús en la casa de Anás. Y entró. Pedro tiene un pecado de cobardía, porque Pedro tiene un pecado de presunción. El Señor no le admitió esa ofrenda que Pedro le hizo. Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le contestó: ¿qué darás tu vida por mí? Esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro, no seas presuntuoso. Jesús rechaza el ofrecimiento de Pedro de dar su vida por él. Era un ofrecimiento muy generoso de Pedro, pero es un ofrecimiento presuntuoso, porque Pedro solo se está fijando de sus propias fuerzas. Yo daré mi vida por ti, yo. Pedro se quería poner una corona de gloria, y Jesús no cae en el juego de Satanás, y por eso lo tumba. El martirio que más tarde va a sufrir Pedro en Roma, y que el Señor se lo concedió cuando le dijo en Juan 21:18, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Jesús le concede el martirio a Pedro cuando deja de ser presuntuoso, cuando ya no se confíe de sus propias fuerzas, cuando haya aprendido de la pasión del Señor, cuando haya sido humilde y haya llorado sus propios pecados. Aquí hay una lección preciosa. Y es que el pecado consiste en confiar en mis propias fuerzas, presuntuoso. Consiste en pensar en que sin la gracia del Señor le podemos seguir, presuntuosos. Y el Señor nos demuestra en su pasión que solamente la gracia de Dios es capaz de darnos el don de seguir a Jesucristo. Por eso, el martirio es un don. Y lo tenemos que recibir como un don. Primera de Corintios 10:12. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. El Señor nos pide que lo sigamos es con mucha humildad, sabiendo que podemos caer, que podemos meter la pata en cualquier momento. Seguir al Señor con la conciencia de que soy un pecador necesitado siempre
de su gracia. Cuarto pecado en la pasión de Cristo, la debilidad. Marcos 15, 16, 19. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Los soldados romanos estaban mostrando su burla, toda su incredulidad. Aquí se manifiesta perfectamente lo que es la psicología del pecado. La experiencia nos demuestra que juntos, en manada, nos degeneramos. Que el hombre en manada se degenera. Seguro que esos soldados, uno por uno, se comportarían distintos, pero juntos se volvieron unos patanes. En su entorno familiar son otras personas, tal vez serviciales, generosos, cariñosos con su familia. Pero la cuestión es que el mal se contagia más fácilmente que el bien. Y por eso el mal siempre se junta en manada, guerrillas, pandillas, gangas, porque solos no son capaces. Pero el mal en manada degenera. Satanás consigue que saquemos lo peor de nosotros mismos cuando estamos en manada. Y el liderazgo casi siempre suele ser para el mal. Por eso, queridos amigos, tenemos que cuidar muy bien a nuestros líderes, cuidar a los buenos líderes, porque es que escasean. Y esto forma parte de la psicología del pecado. Parece que demostramos nuestra hombría haciendo el mal ante el grupo. Hay como una especie de crueldad colectiva en la que somos fácilmente engañados y arrastrados. Y esto se aprende en esta escuela de la pasión. Qué distintos podemos llegar a ser cuando estamos solos, a diferencia de cuando estamos en un grupo. También está la debilidad de Pilatos, que es una debilidad muy significativa. Juan 19:12. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César». Y con esas palabras le dieron donde le duele a Pilatos. El Evangelio nos muestra que Pilato quería soltar a Jesús. Además, su gran mujer, Claudia, le mandó un recado para que le dijeran el sueño que había tenido de que ese hombre era justo. Pero cuando a Pilato le dicen: «Si lo sueltas, no eres amigo del César», ahí le tocaron la médula. Ahí se reflejó el rostro del pecado: traicionar su propia conciencia. Otra definición de pecado: traicionar su propia conciencia. En el caso de Pilato, él había hecho del César su Dios. Había hecho un Dios de su carrera. Cuando la carrera, el trabajo, el dinero, la fama es algo, todo lo material, lo convertimos en sagrado, entonces es fácil traicionar la conciencia.
Y eso también es el pecado. No ser capaz de sacrificar nuestro propio ego en el seguimiento de Jesucristo. Qué enseñanza tan grande la que nos da Pilato. No traiciones tu conciencia por nada. Quinto pecado en la pasión de Cristo: la incredulidad. Ellos no pueden creer que el Mesías se manifieste en ese rostro débil. Y le dicen a Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí para que creamos. Es la incredulidad de que el enviado de Dios pueda manifestarse en algún signo de debilidad. Y podemos ver la incredulidad de Pilato cuando le pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad? Pilato intuye que Jesús es alguien importante. Pilato intuye que Jesús es algo trascendente y por eso quería soltarlo. Y por eso estaba impresionado de ese hombre que no le respondía, que cuando le respondió con exactitud, que no decía una palabra de más ni una palabra de menos. Y por eso se atreve a hacerle una pregunta de las más importantes de toda la historia: ¿y qué es la verdad? Porque todos la andamos buscando. Dime tú, Jesús, ¿qué es? Pero aquí no vale decir: como no creo, no tengo culpa. Eso no vale. En la incredulidad tenemos culpa. De la misma forma que también la incredulidad de los judíos es culpable. Porque ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Lázaro y de todo lo que había sucedido alrededor de Jesús. Su incredulidad es culpable. La incredulidad de las burlas y el rechazo, burlarse y rechazar, son una manera de intentar justificar la culpabilidad de la incredulidad. Es una huida hacia adelante frente a lo que la propia conciencia te está denunciando. Y por eso, rechazo. ¿Cuánto pasa esto hoy día en nuestro mundo? Por último, sexto pecado de la pasión de Cristo: la violencia. La violencia es la manifestación última del pecado. Y se ve claramente reflejada en la pasión de Jesús. La violencia es la consecuencia última, pero es una consecuencia al fin del abandono, de la debilidad, de la incredulidad, de la crueldad, de las burlas, del rechazo. La consecuencia última de todo este pecado es la violencia. La violencia es donde se ve, donde se revela la crueldad que el pecado tiene. La violencia es el suplicio terrible de la crucifixión. Ante el amor que Dios tiene al hombre, el hombre se convierte en un lobo para el otro hombre. Y hoy vemos la violencia extendida en nuestro mundo por todas partes, donde el hombre hoy es el lobo de su hermano. La violencia que vivimos hoy en nuestro mundo es una de las cumbres de la manifestación del pecado entre nosotros. Dios mío, qué pecado tan grande. Nosotros aquí, en este país, hemos conocido durante mucho tiempo esas clínicas donde tienen trituradoras de carne para los niños que abortan. A los niños los meten en una trituradora y los tiran por los desagües para disimular, para no tener necesidad de enterrar esos cuerpos. Y eso lo hemos visto.
¿Ustedes se han dado cuenta, queridos amigos, de los pocos niños que hay con síndrome de Down o otras discapacidades? ¿Ustedes creen que es que se han inventado una vacuna para curar a los niños que vienen malitos en el vientre de su madre? ¿O será que esos niños están siendo exterminados antes de nacer? Porque hoy día parecería que la única solución es que cada vez que le dicen a una mamá que su niño viene con un problema, aborte. Mátelo. ¡Qué violentas! ¡Qué violentos son algunos médicos! ¡Qué violentas algunas mamás! ¡Qué violentos algunos papás! Porque viene malito, mátelo. Es nuestra experiencia en la Tierra Santa con nuestros niños de Belén. Todos esos 39 niños, todos venían mal en el vientre de su mamá. Y los musulmanes les iban a matar, los iban a abortar. No lo mates, dénoslo, nosotros lo criamos. La violencia es la última expresión del pecado. Y estamos en un mundo demasiado, demasiado violento, porque el pecado abunda. Y eso está ocurriendo. Aunque no lo queramos ver. El hombre, lobo del hombre, bajo la bandera de la legalidad y de la libertad. Y parece que todos hemos hecho un pacto de silencio. La violencia es el último paso del pecado. Pero hay que poner mucho cuidado, que ese es el último paso, pero todo empezó con el abandono de Jesucristo. Luego continuaron las negaciones, luego la crueldad de la masa, luego la debilidad de Pilato, porque antepone su ego a su conciencia, luego la incredulidad, luego el rechazo y al final, como culmen de todo, la violencia. Por eso, queridos amigos, la pasión de Cristo es la escuela para entender el pecado y es la escuela para entender la misericordia. Es la hora del príncipe de las tinieblas y al mismo tiempo es la hora en que el Señor va a revelar al mundo la cumbre de su redención. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy abro las puertas del cielo. Juan 14, 29, 31. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor Jesús se desenvuelve en este escenario de pecado, sin mancharse por él, redimiéndolo, mirando a ese Pedro que le traiciona, rescatándolo de su traición con amor. Por eso, en conclusión, queridos amigos, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos enseñe a ser testigos en ese escenario de la pasión y al mismo tiempo ser receptores de esa misericordia que Cristo generosamente derrama por nosotros en su pasión, en su muerte y en su resurrección.